tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Estamos en la final ya de la semana. Sí, llegó el viernes. Te está anhelando este viernes. Tan deseado por muchos, pero hay que seguir las normas. Todavía estamos de pandemia, no nos podemos ir de weekend, así que el weekend en casa. Y menos a correr carros en los túneles. Muchísimo menos. La prudencia, ¿verdad? La prudencia. Siguen en aumento los casos y entonces es importante que el sentido común y el bien común nos ayude y nos permita reconocer que todavía tenemos que cuidarnos. Es pastoral de conversión, conversión de pastoral, conversión de salida, conversión de forma de ver la vida. Es lo que pedimos al Señor y lo hacemos entonces con la oración para poder entrar en el diálogo de hoy. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Ayer, Padre, comenzábamos a hablar del corazón, desde el corazón del Evangelio, como parte de estos numerales que vamos estudiando, de esta exhortación apostólica de la alegría del Evangelio en el mundo de hoy. Y hacíamos un resumen, ¿verdad? Y comenzábamos este numeral 34, que era comunicar el mensaje en clave misionera. Y hacerlo desde el corazón del Evangelio. Por eso ayer terminábamos diciendo que conviene ser realista y no dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos, o que pueden conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio, que le otorga sentido, hermosura y atractivo. Fíjate qué interesante esa frase final. El Evangelio, lo esencial del Evangelio, otorga sentido, hermosura y atractivo. Pero hay que conectar. Y es lo que Jesús procura siempre, conectar con la gente. Y a través de ejemplos sencillos, humildes, va a lo esencial. El reino de los cielos se parece a un banquete. El reino de los cielos es como una boda. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. Son cosas que no se explican, pero se entiende. Se entiende. Un Con tesoro. los gestos es sencillo, la sencillez de cómo Jesús, ¿verdad?, buscaba para que, como este evangelio tenía que llegar a todos pudieran comprender el mensaje. Y hablaba para todos de una manera y un lenguaje único. Y que cada quien comprendía desde su realidad. Por eso es importante tener los ojos bien abiertos. Y ese es el signo de la curación del ciego. Los oídos atentos para escuchar, los sordos. El mudo que expresa. Las manos y los pies de los paralíticos para moverse. Aquel que está muerto en vida lo resucita. Y esta serie de claves que va dando el Evangelio nos hacen mirar la vida de una forma diferente. También, Padre, me hacía recordar cuando leía esta porción de este numeral 34 que comenzamos a compartir ayer de Felipe y el etíope. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo ha explicado, verdad? Desde la realidad de este hombre que había venido a hacer su trabajo, su misión, pero iba leyendo, regresaba a su lugar, pero leyendo un texto bíblico para poder comprender. Y es la acción del Espíritu que envía a Felipe a acercarse a aquel carruaje. Y aquel hombre leía un texto que no había comprendido todavía, y entonces él era el interlocutor y Felipe era el evangelizador. El locutor. Ajá. Interlocutor quiere decir que estamos los dos. Dos. Entonces, ¿quién es mi interlocutor? El que me escucha pero también participa. Y por eso en ese evangelio, en ese texto tomado de los Hechos de los Apóstoles, se ve claramente que no hay uno solo que habla, sino que hay un interlocutor. Habla, escucha, responde, cuestiona, interroga, pide, se le da. Ese es, y de eso se trata, que el evangelio nos ayude a conectar con este mundo tan necesitado de la alegría de Dios. Y por eso lo llama el Papa, ¿verdad? Desde el corazón del evangelio. Late
sístoles y diástoles, adentro y afuera, afuera y adentro. Y en esta dinámica hay vida y vida abundante. Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Por eso la metodología de la catequesis ahora es distinta. Los que somos de cierta edad recordaremos que antes era un catecismo de preguntas y respuestas. Y era, ¿quién te creó? Dios te creó. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuántos dioses hay? Y todo así, ¿no? Doctrinalmente. Lo repetíamos como el papagayo. Pocas veces nos deteníamos a decir, ¿quién es Dios? ¿Qué significa la palabra Dios? ¿Por qué yo soy criatura de Dios? ¿Qué significa que soy hijo de Dios? Ahora la catequesis es en otra dimensión. Y ahora, después de la pandemia, tenemos que repensar, reorganizar. Correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Algunos catequistas están preocupados. ¿Y qué vamos a hacer con los niños de primera comunión? Calma. ¿Con los de confirmación? Calma. Hay un proceso nuevo que tenemos que ver. Ir a lo esencial. Ir a las claves fundamentales. Porque lo importante es que la gente se encuentre con Jesús. No tanto saber la doctrina de Jesús. No es eso, la cosa no va por ahí. Es el encuentro personal. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos, sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Y les pongo un ejemplo bien sencillito. Bien sencillito. Había un niñito en una parroquia que quería recibir la comunión. ¿Verdad? Y entonces, cada vez que se encontraba con el padre, le decía, Padre, yo quiero recibir la comunión. Tú no tienes edad. Padre, yo quiero recibir la comunión. Tú todavía no te sabes el catecismo. Padre, yo quisiera recibir la comunión. Tú no estás preparado. Pero el niño insistente y persistente. Hasta que un día el cura dijo, déjame ver, yo lo voy a agarrar hoy. Tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Y agarró al niño por la mano y dijo, ven conmigo. Y lo llevó al sagrario. Y le dijo, ¿quién está ahí? Y le dijo, Jesús. Y entonces después lo agarró otra vez de la manita y lo llevó al altar mayor y estaba el crucifijo grande. Y le dijo, ¿y quién está ahí? Jesús. Y entonces le dice, el padre, para pincharlo, a ver si sabía o no sabía. Entonces hay dos Jesús. Y dice, chico, tú no entiendes. ¿Cómo que yo no entiendo? Le dijo el cura. Claro, mira. Y entonces el niño agarró al cura por la mano y lo llevó al sagrario. Y le dijo, mire padre, aquí parece que no está, pero está. Y después lo llevó al altar mayor y le dijo, ahí parece que está, pero no está. O sea, el niño tenía bien claro que el pan que se guardaba en el sagrario era el sacramento, era el signo de esa presencia viva de Jesús resucitado. Eso es lo esencial. Para recibir la comunión que se necesita, creer lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es creer que en el pan que se consagra, es decir, en el pan que se pronuncian las palabras, esto es mi cuerpo, sobre el altar, se hace presente Jesucristo. Cuando un niño sabe distinguir claramente que el pan de la mesa es distinto al pan que se guarda en el sagrario, o que el pan que se guarda en el sagrario es distinto al que se come en la mesa normal, y que hay un momento en que ese pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo, y esto lo da la fe, eso es lo esencial. Lo demás vendrá por añadidura. Entonces a veces perdemos lo esencial y nos volvemos locos. Vamos a otro ejemplo, y lo voy a poner de la liturgia, ¿verdad? Cosas prácticas. Un detallito, pero que a veces pasan. Diría mi abuela, resulta que estamos celebrando la misa, ¿verdad? En un salón grande y hay un abanico. Y están las velas prendidas. Y de momento el abanico apaga las velas. Y entonces hay gente que se vuelve loca. Hay que prender las velas. Y entonces estamos en el momento central y la gente prendiendo velas. Señor, deje esas velas apagadas. Deje esas velas apagadas porque está perdiendo lo esencial. Otro detalle. Estamos en plena celebración donde debemos estar escuchando la palabra de Dios y hay gente tomándole fotos al que está leyendo. Pero no es para estar, tú sabes, no es el momento para estar tomando fotos.
Es el momento para escuchar la palabra de Dios. Le pasa lo que a los turistas, que muchas veces visitan muchos países, se pasan todo el viaje tomando fotos, que no vuelven a ver jamás en su vida. Correcto. Y pierden lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Descubrir la belleza, descubrir la hermosura, descubrir lo atractivo, descubrir lo esencial del Evangelio. Entonces, lo esencial lo mira solo el corazón. Por eso este número dice desde el corazón del Evangelio. Y hay que pedirle al Señor que nos conceda la gracia de ver lo esencial desde el Evangelio. La propuesta se simplifica sin perder por ello profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante. La propuesta se simplifica, pero eso no quiere decir que no cargamos profundidad. Entonces, si este niño, en su primera expresión, descubre que el pan ya no es pan, sino cuerpo del Señor, que el que está en el altar para ser recibido es carne de Dios, y el que está en la estatua es la imagen que lo recuerda, eso es lo esencial. Luego vendrá, cuando crezca un poquito más, el aspecto doctrinal, la explicación. Y entonces habrá una serie de preguntas que el niño se irá haciendo poquito a poco. A veces sucede, y ponga la Eucaristía porque es lo que más nos viene así a la mano y en lo que más participamos, ¿verdad? Entonces a veces los niños, cuando están haciendo la Eucaristía, ya lo expliqué ahí, cuando hablamos de la Eucaristía, cuando dábamos las claves del catecismo, los niños están en la Eucaristía y siguen al Padre en la oración, ¿verdad? Entonces de momento el Padre dice, tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Entonces el niño que está pendiente dice, ¡ajá! No lo partió. No lo partió, abuelita, mamá no lo partió. Eso, entonces la abuelita y la mamá, como no sabe explicarle, dice, cállese que la iglesia no se abre, cállese. Pero no es capaz, cuando termina la Eucaristía, de ir a preguntar. Ajá. En la iglesia no se habla. Pero entonces el niño dice, ¿pero por qué no lo partió? Pues porque eso es un rito. Y el sacerdote no es mimético, es decir, nosotros recordamos, hacemos narración, y al recordar decimos algunas palabras, pero no hacemos el gesto mimético. El gesto mimético es, lo partió. La iglesia no parte el pan. La iglesia rompe el cuerpo de Cristo, como signo. ¿Por qué la iglesia no parte el pan? Porque el pan lo partió Jesús. Entonces, litúrgicamente, lo que se dice en una fórmula, y Jesús hizo en un momento, la iglesia lo hace en varios momentos. Tomó pan, procesión de ofrenda. Dio gracias, plegaria eucarística. Lo partió, la comunión, y lo dio. Rito de fracción del pan, Cordero de Dios. Por eso en el momento del Cordero de Dios es que se parte. Y se recuerda que este pan que se parte no es pan, es el cuerpo de Cristo, y es Cristo convertido en Cordero. Y Cordero es el que se sacrifica. Y por eso se coge una porción del Cordero y se sumerge en el cáliz, como un signo de que Cristo muerto ha resucitado. Pero como no nos explican, cállese la boca, no se dice. No tengamos miedo de preguntar, porque mientras más conozcamos, más podemos celebrar y más podemos descubrir la belleza de la Eucaristía. ¿Qué le duele a mucha gente hoy? No poder comer, pero eso no quiere decir que no haya Eucaristía, porque la adoración grande está en esa celebración, que para nosotros es la celebración del culto excelente, donde recordamos, hacemos memoria, hacemos presente la donación de Jesús, su total entrega por nosotros. Interesante los detalles, pero así es como vamos uniendo aspectos, ¿verdad? ¿Cuál es la doctrina? Cristo murió por nosotros. ¿Cómo represento yo en la misa que Cristo murió por nosotros? Lo partió, se destrozó, se dejó romper, se entregó. Pero la entrega en el alimento es la expresión de la entrega de toda su vida. Y nosotros, para hablar de la alimentación total, siempre usamos el pan. Por eso Jesús cogió pan. No cogió el cordero que había en la mesa, cogió el pan. Porque el pan es la comida de los pobres. En cualquier mesa del mundo. Y en cualquier lugar del mundo hay pan. Hay pan. Y el vino es la bebida de la fiesta. Y en cualquier parte del mundo donde hay fiesta, se hace un brindis. Por eso que usamos pan y vino, los elementos que Jesús escogió, que ya se lo explicamos, pero lo traía a la memoria ahora con un signo sencillo para que entendamos lo que estamos hablando.
Dice el Papa en el número 36, todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio. Entonces hay un orden, hay una jerarquía de verdades según el corazón del Evangelio. No todas las verdades, aunque son verdades, tienen la misma fuerza, van progresivamente descubriéndose. Por eso ponía el ejemplo del pan, que se parte, que se reparte, que se da gracia, se convierte en el cuerpo de Cristo. La palabra, el verbo, la segunda persona de la Trinidad, la acción de Dios se hace carne, para que esa carne se haga pan, y haciéndose pan me alimenta. Es la misma Eucaristía. Eucaristía es desde que nace hasta que muere y resucita. Esto es lo que en un momento ritual, con unos gestos, celebramos en su totalidad. Pero lo esencial está ahí. El Señor se entregó. El Señor nos amó. Dio su vida por nosotros. Eso es lo esencial. En este núcleo fundamental, lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. ¿Qué es lo esencial? El amor de Dios, que se ha manifestado ¿dónde? En Jesucristo. Pero en Jesucristo que murió. Pero para que haya muerto tiene que haber nacido. Por eso celebramos Navidad. Si no, no tiene razón. ¿Cuál es el sentido de la Navidad? Pues entender que el que murió en la cruz es histórico. Porque hay gente que dice, no, si Jesús eso fue que apareció. No, Jesús no apareció, Jesús nació. Y ahí tenemos todo un proceso de encarnación. Pero este que nació, murió. Pero todo el mundo se muere. Pero coma. Y resucitó. Ese es el núcleo esencial. Y con su muerte y resurrección nos manifiesta el amor salvífico. ¿Por qué Dios quiso eso? Para salvarnos, para arrancarnos del pecado. Entonces, ¿qué tiene este muerto? Él está vivo. Está vivo. En este sentido, el Concilio Vaticano II explicó que hay un orden o jerarquía en las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Hay un orden que cada domingo lo repetimos en una fórmula y que donde se encuentra más condensado es en lo que llamamos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso es lo esencial. En el Niceno-Constantinopolitano se amplía Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Ves? Se explicita. Pero vamos a lo esencial. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí está lo esencial de Dios Padre. Y después, creo en Jesucristo, porque la segunda persona es Jesús. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, tercera persona, y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, historia. Fue crucificado, muerto y sepultado. Ahora viene la fe. Resucitó al tercer día, según la Escritura. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Ahí tiene usted el credo, en el que usted tiene el orden jerárquico de estas verdades de fe, que se dice en una fórmula pequeñita, pero que encierra, condensa. Pero esto hay que saberlo vivir, explicar y profundizar. Para eso es la catequesis. Esto vale tanto para los dogmas de fe como para el conjunto de la enseñanza de la Iglesia e incluso para la enseñanza moral. Se dice, creo en Dios Padre, fuente de vida. Entonces, apliquémoslo ahí. Vale para los dogmas, hay un dogma, creo en un solo Dios. Proclamo mi fe. Pero está en el conjunto de la enseñanza de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué Dios es todopoderoso? Porque ha creado. ¿Qué ha creado? Dios que era bueno. Que ha creado el cielo y la tierra. Ahí tiene lo esencial. Un dogma, un solo Dios. Pero este Dios tiene 3 personas.
una naturaleza, la divina, pero son tres personas en una, en el misterio de la Trinidad, que celebramos el domingo. Entonces, en una fórmula cortita, decimos eso mismo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fíjate que no está bien dicho decir gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Porque con la fórmula sencilla estamos diciendo que hay un solo Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. La gloria es a los tres, porque son tres en uno, uno en tres. Entonces uno dice, ay, pero es que pero vamos a darle gloria al Padre. Porque la gente entonces piensa que el Padre es una cosa. No, es una unidad. Con esa simple fórmula estamos en lo esencial. Pero esto hay que explicarlo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautizar, ¿qué quiere decir? Yo te meto, yo te sumerjo dentro de ti, dentro del corazón. Vida. ¿Del Dios qué? Hijo, esperanza de salvación. ¿Del Dios qué? Espíritu que es Santo. amor. Entonces, creo en el Dios de la vida, creo en el Dios de la salvación, creo en el Dios del amor. Con una fórmula sencillita decimos todo eso. Hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre ponemos la mano arriba. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de mí. Pero entonces bajo la mano a la barriga. Y del Hijo. Y en esa bajada estoy diciendo que Dios Padre envió a su Hijo. ¿Y a dónde lo mandó? A la tierra. ¿Y cómo nace la gente? En la barriga. Por eso se lleva la mano a la barriga. Y después el Espíritu Santo que la aborca atado, de izquierda a derecha. Es una forma simbólica de expresar una verdad de fe con un signo, con un gesto. Por eso es el amor trinitario, Es ¿verdad? correcto. Esa unidad de Padre, de Hijo y del Espíritu Santo. Que se establece en una relación, y es una relación misionera. El Padre envió al Hijo, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Relación que es misionera. Y de la misma manera que el Padre me envió a mí, dice Jesús, yo los envío a ustedes. Entonces, la misión que recibió Jesús es la misión que nosotros recibimos. ¿Y cómo la vamos a realizar? Por el Espíritu Santo, que es el que nos mueve, que es el que nos impulsa, que es el que nos guía, que es el que nos conduce, que es el que nos orienta, que es el que en definitiva construye el reino de Dios aquí en la tierra. Fórmulas, verdades, dogma, pero lo esencial, breve, conciso y preciso. Por eso en la iglesia tenemos mucho cuidado con las fórmulas. A veces que la gente reza en el Padre Nuestro, hágase su voluntad. No es ninguna su voluntad, es tu voluntad. Importante aprender a rezar bien. Enseñar a un niño a hacer la señal de la cruz es la mejor evangelización que podemos hacer. Porque si lo hace mal, hará un garabato toda su vida. No hará la señal. Por eso usted ve que hay gente que, mano, ¿qué es lo que está haciendo? Y no somos capaces de... Hacemos un triángulo. No somos capaces de decirle, ven acá, que te voy a explicar cómo es esto. Un detallito sencillo, pero que expresa y condensa toda. Con el hecho de que yo haga la señal de la cruz, nada más estoy diciéndole a la gente, yo soy cristiano. Correcto. Porque creo que Dios envió a su Hijo, que murió y resucitó, para darnos vida y vida abundante. Pausamos. Y en breve. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
estamos compartiendo con ustedes la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del Evangelio. Estamos en el capítulo primero, en el numeral 36, que acabamos de compartir en el segmento anterior. Continuamos haciendo este camino en una clave misionera, ¿verdad? En una clave misionera. Y cómo es esa iglesia que el Papa sueña, una iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia desde una conversión pastoral, ¿verdad? Una conversión pastoral, una experiencia de fe para cada uno, pero en ese sentido de inclusión, no de exclusión, que es para todos. Partiendo de lo esencial que nos trae el Evangelio. Ahora vamos a ver en esa jerarquía una explicación de un gran teólogo, Santo Tomás de Aquino. Y vamos a ver ahora lo que el Papa dice sobre esta realidad jerárquica. Habló primero de lo esencial del Evangelio, ahora nos va a hablar de esa jerarquía en la explicación. Y para esto utiliza uno de los grandes maestros de la Iglesia, así como San Ignacio es el maestro del discernimiento. Tomás de Aquino es el maestro de la teología más tradicional de la Iglesia, llamada escolástica. Pero también hay otros teólogos, por ejemplo los franciscanos, que tienen otra visión, Duns Scoto, por ejemplo, y así sucesivamente, varios pensadores históricos, teológicos, expresión de las verdades de fe con claves que parten de la cultura y de la historia. Nos dirá el Papa en el numeral 37, Santo Tomás de Aquino enseñaba que en el mensaje moral de la Iglesia también hay una jerarquía. Así que Tomás de Aquino se refiere a la moral. La moral es el estilo de vida que lleva la Iglesia. En las virtudes y en los actos que de ellas proceden. Entonces hay una jerarquía en las virtudes y en los actos. Vamos a ver qué es esto. Allí lo que cuenta es ante todo la fe que se hace activa por la caridad. Fe que se hace activa por la caridad. La moral entonces, ¿qué toca? La fe, pero se hace activa, o sea, la verdadera fe se hace activa, se mueve, se realiza en la caridad, en el amor hecho vida. Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. Léalo otra vez, porque esto es interesante para que vayamos viendo los puntos o los principios básicos de lo que el Papa nos quiere transmitir hoy. Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. Lo pongo con un ejemplo práctico. Quedarme en mi casa por la pandemia es que una obra de amor al prójimo. Es una gracia interior del Espíritu. Si yo lo veo así, no me voy a desesperar cuando para salir corriendo. No, por amor me quedo en mi casa. No por una ley que me obliga. No. Es el amor. La ley es, no, toque de queda es la ley. El cristiano, ese toque de queda lo convierte en amor. Me quedo en mi casa porque amo a mi vecino, porque amo a mi familia, porque amo. No quiero que este mal se siga extendiendo y contaminando. Por eso el cristiano, perdón hermana, por eso el cristiano lo mira todo desde la óptica del amor. Del amor. El amor que me lleva a la fe. La fe que se refleja en obras de amor. Eso es interesante, ¿no? Y es importante entenderlo. Correcto. La principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe que obra por el amor. Entonces, hay una ley nueva. ¿Cuál es la ley nueva? ¿Dónde está la principalidad, como dice aquí el texto, de esa ley nueva? Está en la gracia. ¿Qué es la gracia? Que Dios viene a mí. Conversión es que yo voy a Dios, pero gracia es que Dios viene a mí. Y si Dios viene a mí, es gracia. Y esa gracia es presencia del Espíritu Santo, que, continúa diciendo, se manifiesta en la fe que obra por el amor. Entonces, ¿tú tienes fe? Muéstralo. ¿Cómo? Con las obras. Con las obras de amor. Entonces, Juan dirá, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? Si al que ves no lo amas. ¿Y cómo yo sé que no amo al que ves? Porque pudiéndolo ayudar, no lo ayudo. Entonces el mandamiento nuevo tiene que ver con la fe, como la fe tiene que ver con el mandamiento nuevo. ¿Tú tienes que tener fe? Muéstralo en las obras. Entonces, esa obra motiva el amor. Y por amor me amanezco cuidando a un enfermo. Y por amor
voy a ayudar a quien lo necesite. Y por amor comparto mis alimentos. Y por amor reparto las cosas que tengo. El amor lo mueve todo. El amor expresa la fe. Por ello, explica que en cuanto al obrar exterior, la misericordia es la mayor de todas las virtudes. Léalo otra vez, porque esto se dice rápidamente y uno como que le choca, pero hay que escarbarlo. Leemos otra vez. Por ello Explica que en cuanto al obrar exterior, si las cosas que yo hago externamente, la misericordia es la mayor de todas las virtudes. por eso el Papa decía que la viga central del edificio de la iglesia es la misericordia. Sin misericordia no hay nada. Padre, ¿sabe que a mí hay un texto que dice, la misericordia se ríe del juicio? Y a mí siempre me ha chocado y me ha parecido curioso esa expresión. ¿A qué se puede...? ¿Qué es un juicio? Un juicio es algo, juzgar. ¿Qué es juzgar? Juzgar. Ay, ya empieza a jugar con sus palabras. No, para que Ajá. sepa. Algo que no está bien No. dependiendo en el Ya usted está contexto. adjudicando, ya usted está dando la sentencia. La sentencia. Eso no es juicio. Juzgar a alguien. ¿Qué es hacer un juicio? ¿En qué se basan los juicios? Pues en un hecho En hechos. que ha ocurrido. Ujú. Y esos hechos, en el juicio, ¿qué pasa? Se evalúan. Evalúan. Se evalúan para ver si han sido hechos positivos O negativo. o negativos. Para ver los atenuantes. Vuelvo al caso de ahorita, o ayer que lo dije. El robar. Ajá. No es lo mismo que robe uno por hacer daño a que robe porque tenga hambre. Entonces, el juez tiene que evaluar. Y evaluará de acuerdo a qué? A las circunstancias. Por eso es que hay que presentar evidencia. Entonces la gente, no somos muy dados. Esto está mal, tú estás, y condenamos de una vez. Espere. Y por eso nos cuesta entender por qué los juicios duran tanto. Porque hay que hacer una evaluación y hay que agotar toda duda razonable. Y en un juicio se miran todos los ángulos. Por eso es que hay gente que no entiende lo que es un juicio. Los juicios son interesantísimos. Son interesantísimos porque se está evaluando. Y se tiene que evaluar según la ley. Y por eso usted verá, aquí en Puerto Rico en algunos juicios dice, según la ley del Estado. Ujú. Porque no es lo mismo juzgar a una persona en Estados Unidos, en el estado de Ohio, que en Puerto Rico. El mismo hecho. ¿Qué dice la ley de aquel estado ante esa situación? Ante ese hecho. ¿Qué pasa en Puerto Rico? ¿Cuáles son los atenuantes? ¿Cuál es la situación? Y por eso en el juicio hay que presentar un historial. Un niño maltratado, que es un delincuente, que se convierte en adulto y llega a cometer uno. Hay que ir hasta la raíz. El trasfondo. Y entonces a veces uno dice, pues no es tan culpable. Hay culpa, hay delito, pero no lo es tanto porque hay unos atenuantes. Esto es lo difícil. Por eso el juez tiene que ser una persona muy equilibrada. Ahora el juez puede ser un corrupto. Y corrupto es cuando se, Beneficia. Ujú. a través de dinero o a través de De- bienes o de cosas que se dan. Correcto. Entonces un juez tiene que ser imparcial. Por eso usted ve que el juez se sienta y escucha una parte y la otra. Y después se retira ¿a qué? A deliberar. A deliberar, a hacer discernimiento. Y ve todas las pruebas y justifica todas las pruebas. ¿Cómo que justifica? Ve todos los ángulos para entonces poder dar una sentencia justa. Y a veces con todo Dioso se puede equivocar. Por eso decía que es un juicio, una evaluación. Entonces el Señor nos dice, hay que tener buen juicio. Y usted decía la frase, ¿cómo era la frase? La misericordia se ríe del juicio. ¿Por qué? Porque ha tenido que haber todo un proceso para... Y el misericordioso siempre excusa. Y eso es Dios. Eso es Dios. Dios siempre busca la excusa. Nosotros tenemos un concepto de Dios condenador. Pecaste, ya Dios no te quiere, te vas al infierno. ¿Quién ha dicho eso? Eso es el rigorismo. Eso no quiere decir que ahora me voy a hacer los pecados y después me arrepiento. Es que no es tan fácil arrepentirse. Porque eso es una gracia que Dios da y Dios concede. Pero la misericordia, se ríe del juicio. porque el que hace juicio
está muy seguro de sí mismo. Por eso en el Evangelio, si usted se da cuenta, mire el Evangelio, en el Evangelio lo que Jesús siempre corrige de sus discípulos es cuando hacen juicio. Cuando él ve que están haciendo un juicio, inmediatamente ¡ras! A rajatabla los corta. No ha de ser así entre ustedes. No juzguen para no ser juzgados. No condenen para no ser condenados. La medida que usen será utilizada con ustedes. es cosa práctica. ¿Por qué? Porque en tiempos de Jesús él se daba cuenta, como sucede ahora, que muchos de nosotros actuamos por violencia, actuamos de maldad, actuamos no movidos por la misericordia. Y por eso dirá en los salmos, ¿no? Misericordia quiero. Y no sacrificio. Porque hay gente que piensa que haciendo sacrificios, prendiendo velas, haciendo no sé qué cosa, Dios... Se va a echar a Dios en un bolsillo. No, a Dios no se le compra, ni con velas ni con flores. A Dios se le ama, poniendo en práctica su ley. ¿Y cuál es su ley? La misericordia. Ahora bien, dice otro salmo, la misericordia y la justicia se besan. Porque para que haya misericordia verdadera tiene que haber justicia. Y la justicia es la búsqueda del bien común. Y el beso es el amor. Donde hay misericordia y búsqueda del bien común, hay amor. Por eso hay que entender todo el contexto del texto para buscar pretexto. Y dentro de este pretexto, ¿verdad? Damos esas respuestas tan asertivas que ciertamente nos iluminan a cada uno de nosotros. Y por eso, cuando usted en el programa de ayer decía, mira, no tengamos miedo de preguntar, no tengamos miedo de recibir una respuesta que nos puede ayudar para nuestro bien común, no tengamos miedo de exponer nuestros puntos de vista. Fíjate que la clave está en que busques la verdad. ¿Por qué San Agustín, en palabras de pueblo, era un desgraciado? Como dirían los dominicanos, desgraciado, desgracia, no se sentía amado. Y vivía tan torturado. ¿Por qué? Pero cuando encuentra la gracia, cuando encuentra el amor, su vida se transforma y cambia. Entonces habla de su experiencia. Y esa experiencia lo lleva a cambiar. ¿Pero por qué encontró? Porque buscaba la verdad. Por eso cuando usted pregunta, usted está buscando la verdad. No se arrepienta. No dude en preguntar. Que el que pregunta no se equivoca. Aprende. Y Dios es la verdad. Y quien busca la verdad encuentra a Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, yo soy la verdad. Ver para poder dar. Si no, no vas a ningún lado. Lo mismo, dicho de otra forma. Gracias, Padre. Esto vale tanto, estábamos en Santo Tomás. La principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo que se manifiesta en la fe que obra por el amor. Y añade. Por ello explica que en cuanto al obrar exterior, la misericordia es la mayor de todas las virtudes. Y dice él. En sí misma la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en otros y más aún socorrer sus deficiencias. Vea eso otra vez, porque eso es interesantísimo. Son frases muy profundas que uno las oye para la oreja, pero tiene que volver a leerla, releerla para escarbarlas bien. Por ello explica ahora que en cuanto al obrar exterior, la acción que yo hago, que se ve, la misericordia es la mayor de todas las virtudes. Lo más grande es la misericordia, porque eso es lo que se ve, obras de misericordia. ¿Y qué sucede? En sí misma, la misericordia es la más grande de las virtudes. La más grande. Ya que a ella pertenece volcarse en otros. En misericordia yo me vuelco en el otro. ¿Por qué? Porque descubro que en la debilidad actúa el amor. Entonces, si yo he experimentado eso, si Dios ha tenido misericordia conmigo y yo lo veo en el otro, entonces me vuelco en él, lo ayudo, no lo juzgo, no lo condeno, no lo rechazo. Y más aún, socorrer sus deficiencias. ¿En qué te puedo ayudar? Entonces el misericordioso siempre busca la forma de ayudar, no de aplastar, no de condenar, no de ponerle más peso al otro, sino liberarlo del peso. Por eso es interesante cuando se celebra el sacramento de la reconciliación
y uno experimenta y vive el sacramento, si sale reconciliado, sale aliviado, sale ligero como una pluma. Ajá. La gente dice, ay, me quité un gran peso de encima. ¿Por qué? Porque nos sentía no amado, no querido, no aceptado. Cuando descubre Que Dios le ama, que Dios le perdona. que Dios no le juzga. Ujú. Por eso hay que tener cuidado cuando uno celebra el sacramento. Y si usted se encuentra, a veces digo esta frase un poco fuerte, ¿no? Pero es real. Uno no va a la confesión para que lo regañen. Uno va a la confesión para encontrarse con la misericordia de Dios. Y si usted se confiesa con un sacerdote que lo que hace es regañarlo, insultarlo y atacarlo, sea valiente y dígale, padre, ¿cuándo fue la última vez que usted se confesó? Quizás lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero es que el que se confiesa, si cuando tú te declaras pecador o pecadora, cuando tú vives la misericordia, tú no juzgas a nadie porque tú sabes lo que tú eres y sin embargo experimentaste el perdón. Entonces, un sacerdote que maltrate a la gente en ese momento, pues uno tiene que ser también valiente para decirle, yo no vine aquí a que me insultara, yo vine aquí a buscar la misericordia de Dios. Y Entonces, cuánta gente herida en esa forma. Entonces hay personas, como usted acaba de decir, que están heridas. Por eso digo, esto es una frase muy dura, dicha por un obispo, pero que a veces se lo digo a los sacerdotes, que tengan cuidado. Nosotros no estamos ahí como aduaneros, estamos ahí como gente llamada ¿a qué? A misericordiar. Y misericordio cuando lo primero que veo en la persona es un hijo de Dios que se siente afligido y necesita misericordia. Necesita descubrir el ser de Dios que es rico en amor y en ternura. Esto es peculiar del superior y por eso se tiene como propio de Dios tener misericordia, en la cual resplandece su omnipotencia de modo máximo. Entonces, ¿qué es un superior? Una persona que es capaz de volcarse y ayudar a los demás. Por eso está superior, por encima de. No está por encima para aplastar. Está por encima para ayudar. Un verdadero ministro de Dios, un verdadero padre de familia tiene autoridad. Autoridad no es imposición. Autoridad viene de autos, kratos, es decir, el que hace crecer, el que hace desarrollar. Y por eso dice Santo Tomás en esta frase, ¿no? Esto es lo peculiar de un superior. Esto es lo que esto es lo que Dios tiene como propio. ¿Y qué es lo que Dios tiene como propio? Misericordial. Y en esa misericordia resplandece su omnipotencia de modo máximo. Fíjate que es interesante. Un detalle de los maometanos. Una frase muy curiosa que a veces, porque se ha desvirtuado o no se conoce bien el islamismo, la frase que más repiten los islamitas, es decir, los que pertenecen a la religión maometana del profeta Mahoma, es Dios es misericordioso. Después le cortan la cabeza a los demás. Los extremistas, ¿no? Pero esa es la frase continua, Dios es misericordia. El domingo lo veíamos cuando decía que pasaba Dios lento a la ira, rico en clemencia, lleno de misericordia. Vivido así, celebrado así, se entiende entonces el camino de esta jerarquía de valores, donde la omnipotencia de Dios se manifiesta en su misericordia. Y dice que la misericordia es la mayor de las virtudes. La mayor. Por encima de todo, ¿a qué vino Dios? A manifestarnos en Jesucristo su misericordia. ¿Qué quiere Dios? Manifestarnos su misericordia. Si yo soy hijo de Dios, tengo que ser misericordioso. Entonces en el Evangelio Jesús dice, misericordiosos como el Padre es misericordioso. Se nos acabó el tiempo. Seguiremos misericordiando. Y llegó el viernes, como decíamos al inicio, tenemos un Ay, qué buen fin misericordia de semana. Un buen fin de semana. Dios es tan todos. misericordioso que nos da un fin de semana. Que nos da un fin de semana, eso es así. ¿Para qué? Para que descansemos, para que compartamos en familia y seamos misericordiosos los unos con los otros. Y misericordioso en pequeños detalles, en hacer que la gente sea feliz, en hacer que la gente se encuentre con Dios, en hacer que, de alguna manera, la alegría del Evangelio toque su vida. Oramos. Dios amoroso, creador del cielo y de la tierra, y de todo lo que hay en ella,
Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones para que podamos ser parte de la creación, tu regalo. Hazte presente con los necesitados en estos tiempos difíciles, especialmente para los más pobres y más vulnerables. Ayúdanos a mostrar una solidaridad creativa para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia mundial. Haznos valientes para abrazar los cambios dirigidos a la búsqueda del bien común. Ahora más que nunca, que podemos sentir que todos estamos interconectados e interdependientes. Haz de tal modo que logremos escuchar y responder al grito de la tierra y al grito de los pobres. Que los sufrimientos actuales puedan ser los dolores de parto de un mundo más fraternal y sostenible. Bajo la mirada amorosa de María Auxiliadora, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que tengan un buen fin de semana y que la bendición del buen Dios les acompañe. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Buenas tardes. Buen fin de semana. Con un vaso de fe.